Somos, tenemos el título profesional y es otorgado por las universidades del país, creadas y reconocidas con reglas de leyes. Los títulos profesionales otorgados en el extranjero son reconocidos conforme a ley, eh, indi- indicando entonces que aquel colega que que quiere ejercer la profesión contable en nuestra, en la Junta de Decanos, en nuestra orden profesional, tiene que estar reconocido su título conforme establece la ley. En su artículo segundo dice que también cada contador público, ¿no?, está obligado a colegiarse para el ejercicio profesional y la determinación de los requisitos para la colegiación y habilitación del contador público le corresponde al colegio departamental respectivo, donde él desea colegiarse. Asimismo, nuestra ley 28951, vigente, cada contador nos establece nuestras competencias. Entre ellos tenemos planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general y de costos de las actividades económicos comerciales desarrolladas por las personas naturales y jurídicas del ámbito privado y público mixto. Evaluar, asesorar y realizar consultorías en sistemas de contabilidad computarizada y de control y otros relacionados con el ejercicio de la profesión contable. Asimismo, dice, es nuestra competencia realizar auditorías financieras, tributarias, exámenes especiales y otros inherentes a la profesión del contador público y efectuar el peritaje contable en los procesos judiciales, administrativos y extrajudiciales. Eso es justamente lo que nos ampara nuestra normativa 28951. Dice también que que podemos certificar el registro literal de la documentación contable, incluyendo las partidas o asientos contables de los libros o registros contables de las personas naturales jurídicas. Podemos formular evaluaciones y tasaciones de naturaleza contable. Podemos ejercer la docencia contable en sus diversas especialidades. Podemos ejercer la investigación científica sobre las materias relacionadas a la contabilidad y a su ejercicio profesional y otras relaciones con la profesión contable. Dice también en su artículo 4 que las sociedades de auditoría establece que las sociedades de auditoría estarán conformadas por contadores públicos colegiados inscritas en el registro de sociedades de los colegios de contadores públicos. Se constituirán bajo cualquiera de las formas establecidas en la Ley General de Sociedades. Y nuestro colegio profesional y otro departamento, estoy convencido también que tienen ellos el registro de sociedades de sus colegios respectivos, donde ellos mantienen a sus sociedades de auditores. En nuestro artículo 5 manifiesta que los colegios de control público son instituciones autónomos con personal de derecho público interno. Su decano es integrante de la Junta de Decanos, colegiado de control público del Perú, creado por decreto ley número 25892, quien tiene su sede en la capital de cada departamento del país, cuyos fines son los siguientes. ¿Ya? Este artículo 5 dice naturaleza y fines. Entonces miremos acá, uno, los contadores, el colegio de contadores para ejercer la profesión contable, ¿no? De todos los contadores tiene que velar por el prestigio, desarrollo y competencia de la profesión, debe formular, fomentar el estudio de la actualización, capacitación permanente y especialización de los miembros. Nuestra orden profesional, caso Cayali, es nuestra prioridad, ¿no? La capacitación permanente y la expresión de nuestros miembros colegiados en nuestra obra profesional y estoy seguro también que cada uno de los departamentos lo hacen de igual manera. Asimismo, dice que hay que cautelar el ejercicio profesional y su defensa dentro de los estrictos criterios éticos y legales, denunciando el ejercicio ilegal de la profesión. Lógicamente, hay que cuidar nuestra ciencia contable, nuestra profesión y nuestra rama de tal manera de que ninguna otra persona que no sea contador público pueda estar validando información contable, ¿sí? Eh, Dice velar por el respeto y cumplimiento de las normas de ética profesional. Es una obligación de cada contador. Promover la investigación relacionada con la profesión contable. Es una responsabilidad de nuestra orden profesional y al mismo tiempo es una obligación de cada control público hacer justamente promover la investigación para que seamos cada día mejor.
en nuestros servicios. Promover el espíritu de solidaridad y acciones orientadas a la previsión social que procuren el bienestar de sus miembros. Lógicamente, en nuestra orden profesional y pienso que en cualquier otro departamento es justamente una misión de que cada colegio departamental promueve el espíritu de solidaridad entre sus miembros. Promover la vinculación entre sus miembros y el establecimiento de relacionados interinstitucionales permanentes con los colegios de contadores públicos departamentales. Un colegio departamental, lógicamente, está vinculado a través de la Junta de Decanos del Perú. Prestar asesoramiento a los organismos públicos cuando les sean requeridos formalmente y brindar orientación profesional mediante campañas coordinadas con los organismos competentes del Estado. Otros establecidos en su estatuto dentro del marco de la Constitución. Lógicamente, nuestra orden profesional adicionalmente tiene otros aspectos, ¿no?, que desarrollamos internamente como Colegio de Control Público de Ucayali. Asimismo, la ley 28951 nos da nuestras atribuciones, ¿no? Como colegio de contadores, que estamos en la obligación como control público de participar en ello, de tal manera que nuestra organización contable, nuestra orden profesional, permita organizar y llevar el padrón de sus miembros y su registro de sociedades de auditoría, asignándoles el correspondiente número de matrícula. Organizar y llevar el registro de los miembros de la orden de colegiados por especialidades para efectos de la certificación y recertificación en la forma establecida por el estatuto y reglamento interno. Formular, aprobar y difundir el código ético profesional, vigilar la observancia de normas procesales de procedimiento administrativo general, aplicándose estas en forma supletoria, en los casos que correspondan. Celebrar convenios institucionales, interinstitucionales con diversas entidades públicas y privadas, a fin de realizar acciones conjuntas a favor de sus miembros y de la sociedad. Organizar certámenes nacionales e internacionales, difundirlos, los avances doctrinarios, establecer la arancel de honores mínimos, formular y aprobar su presupuesto anual. Es una responsabilidad de cada colegio profesional. Proponer iniciativas legislativas ante el poder legislativo, gobiernos regionales, locales. Emitir opiniones en la formación de los planes curriculares universitarios para la formación académica profesional del contador público a través de la Junta de Decanos del Colegio de Control Público del Perú. Proponer a la Junta de Decanos de colegios de Control Público del Perú a los miembros de su orden para conformar el Tribunal Fiscal. Otras atribuciones que nos da nuestra ley 28951, vigente a la fecha. En su artículo 8, dice que manifiesta la participación de los contadores públicos colegiados y que establece lo siguiente: que la participación de los contadores públicos colegiados consultivos de las entidades del Estado será con arreglo dispuesto por la ley de creación de los colegios profesionales en los órganos consultivos de las entidades del Estado y su reglamento y o normas legales que modifiquen o sustituyan. Bien, lo más importante acá de esta nueva ley, de esta ley que nos ampara, 28951, lo que nos invoca a esta charla es conocer en principio cuáles serían nuestras infracciones a no tener a llevar una contabilidad sin integridad, sin responsabilidad, sin transparencia, ¿no? Que lógicamente estaremos haciendo una labor no acorde a nuestra ética, no acorde a nuestras normativas que nos amparan. Por lo tanto, dice el artículo 10, indica que las infracciones del Código de Ética, al estatuto, al reglamento interno o las resoluciones emanadas de los órganos institucionales cometidas por los contadores públicos colegiados serán sancionados con amonestación, multa, suspensión temporal en ejercicio profesional o cancelación definitiva de la matrícula de registro del colegio profesional conforme a las disposiciones internas y en el marco de su autonomía administrativa. Bien, disculpen. Las disposiciones internas que contengan las infracciones, sanciones y el procedimiento disciplinario correspondientes deberán contar con un informe previo favorable de la Junta de Decanos del la Junta de Decanos del Colegio de Control Público del Perú a fin de garantizar la uniformidad de estas. Bien, y que nosotros hablamos de
integridad, responsabilidad, transparencia en la contabilidad. Entonces, hay que tener en todo caso, pues para nosotros, que cada contador debe manifestarse o debe comportarse desde el punto de vista ético en su cumplimiento de sus funciones contables, ¿no? ¿Y qué es la ética? Ahí tenemos, dice, integridad, principios, es valor, moral, honestidad, justicia, responsabilidad, elección, conciencia. ¿Qué es ética? Es la teoría o ciencia del comportamiento humano. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo debe actuarse. Desde ya entonces, cada control público es libre de ser, de poner su comportamiento, de ejecutar su comportamiento en la ejecución de su función como control público en las empresas públicas y privadas. Lógicamente, lo tiene que hacer desde el punto de vista íntegro, responsable y transparente. Ética profesional es un término que a veces está denominado deontología. Es la rama de la ética que estudia y establece los deberes y la regla de conducta que deben guiar el actuar de una persona o profesión. Nuestra carrera profesional, ciencia contable, lógicamente hablamos en este caso, ¿no? Y abarca a todos los ámbitos del trabajo y se propone una conciencia de responsabilidad en el cumplimiento del mismo, valores como la honradez, el empeño por mejorar en lo que respecta a las tareas encomendadas. Acá, en realidad, lo que a mí me inquieta es que cada contador público, al cumplir su función de control público en las empresas públicas y privadas, en realidad debe tener mucha responsabilidad, debe ser responsable, debe tener sus valores, debe ser honesto y debe siempre tratar en lo mejor de hacer las cosas, ¿no? La ética en la contabilidad, pues bien, es el conjunto de principios y normas que guían el comportamiento honesto, íntegro y objetivo de los control público colegiado para asegurar la transparencia y credibilidad de la información financiera. Esto implica no solamente el cumplimiento de las normativas y códigos profesionales, sino también actuar con imparcialidad, confidencialidad, competencia para evitar fraudes, proteger las partes interesadas y mantener la confianza en la información financiera de nuestros clientes, ¿no? Dice que el control público colegiado debe ser honesto y sincero, no debe realizar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, las calificaciones que posee o la experiencia obtenida. El control público colegiado debe tratar a su colega con consideración, deferencia y manifestación de cortesía. A su vez, todos los contadores públicos colegiados estamos sujetos al Código de Ética peruano, que ha sido aprobado por la Junta de Decanos del Perú y que se basa en principios fundamentales como integridad, objetividad, competencia, profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. Para entender un poco la ética y ética de los contadores, vamos a mirar acá qué tipo de ética existen, ¿no? Tenemos acá la ética metaética, que analiza la naturaleza de los conceptos morales. Eh, Mis disculpas, los micros nos están fallando, disculpen. La ética normativa establece normas para la conducta correcta. Y la ética de los negocios, que viene a ser el conjunto de normas y principios que guían la conducta de una empresa y sus empleados. La ética aplicada aborda dilemas éticos específicos en campos como la medicina. Nosotros, como control público, estamos justamente por cumplir o debemos cumplir éticamente la ética de los negocios, ¿no? Estamos que es el conjunto de normas y principios que guían la conducta de una empresa y sus empleados. Tenemos acá normas que cumplir como profesionales de las ciencias contables. Y esto también está establecido en nuestro Código de Ética del Perú, la Junta de Decanos, aprobó la Junta de Decanos, ¿no? Y que establece para cada contador lo siguiente, ¿no? Que en el ejercicio profesional actúa con probidad y buena fe, manteniendo el honor, dignidad y capacidad profesional. Lo indica la 28.9, lo indica el Código de Ética aprobado por la Junta de Decanos.
No podrá tomar ni apoyar iniciativas para modificar el estatus del colegio, ni hacer declaraciones públicas en contra de la institución. Si integra otras instituciones, se abstendrá de intervenir directo o indirectamente en actos que sean lesivos a la profesión. Dice que no realizará actividades que resulten incompatibles con la profesión. El control público que acepte un puesto incompatible de ejercicio independiente de la profesión deberá quedar en suspenso sus actividades profesionales mientras dure la incompatibilidad. Bien, para que nuestra contabilidad, si hablamos de ética en la contabilidad, entonces miremos qué es principio de integridad. El control público cumplirá el principio de integridad, el cual requiere ser franco y honesto en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. Por ningún motivo el contador público participará o prestará sus servicios para contrarios a la ley. Esto está establecido en nuestro código de ética. Asimismo dice que el principio de objetividad. El control público cumplirá el principio de objetividad, el cual le requiere no comprometer su oficio profesional a causa de prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros. El control público no realizará una actividad profesional si una circunstancia o una relación influyen indebidamente en su oficio profesional con relación a dicha actividad. ¿Y cuáles serían nuestras responsabilidades? Nuestra profesional como control público colegiados. Dice nuestro código, asumirá responsabilidad en relación a los informes suscritos por él, teniendo en cuenta, lógicamente, el trabajo que asume en las empresas públicas y privadas, en las cuales él tiene que asumir el trabajo que realiza, ¿no? A través de sus informes, ¿no? Debe justamente tener mucha prudencia, mucha responsabilidad. Secreto profesional, lo establece nuestra norma de ética de control público. Dice, tiene la obligación de no revelar por ningún motivo hechos o datos, circunstancias de lo que tenga conocimiento en la profesión. No podrá beneficiarse haciendo uso de información que obtenga en el ejercicio de la profesión, ni trasladar a otros la información que identifique a personas o empresas. El control público también debe tener independencia de criterio, lo establece nuestro código ético. Debe mantener independencia de criterio ofreciendo el mayor grado de objetividad e imparcialidad. Sus actuaciones e informes deben basarse en las luchas debidamente comprobadas. Debe abstenerse en los casos de su actuación como auditor o como perito contable judicial cuando exista vínculo con los funcionarios. Ética, ojo acá, ¿no? Propietarios o cuando haya actuado como contador en el caso examinado. No podemos ser al mismo tiempo juez y parte. Entonces nuestra ética en la contabilidad que estamos realizando, no estamos entonces siendo honestos, no estamos siendo entonces justos. Relación con sus colegas. Dice que el CPC, Control Público Colegiado, podrá asociarse para el ejercicio profesional. Sin embargo, no podrá ser socio de más de una sociedad de contadores públicos. No podrá formular opiniones, comentarios oficios negativos sobre la intervención profesional o de otro colega, lo que normalmente está sucediendo a nivel de nuestro colegio o a nivel de otro colegio profesional, ¿no? El nombre del socio fallido no podrá seguir figurando en la razón social de la sociedad. En las sociedades solo podrán refrendar informes y estados financieros quienes poseen título profesional otorgado por universidades. Bien, en cuanto a lo que es el campo de nuestra profesión, sabemos como control públicos debemos trabajar éticamente en función de función independiente y en función independiente. Nosotros conocemos que la función dependiente, con aquellos lógicamente que estamos en una planilla, pues este sector público, sector privado, y la función independiente que cada uno libremente elabora o trabaja llevando sus estados financieros o asesorando empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa integridad para nuestra contabilidad? Integridad es la cualidad de una persona que adquiere a sus valores éticos y morales, de adherirse a sus valores éticos y morales, actuando con honestidad, coherencia, firmeza, incluso cuando nadie está mirando. Se manifiestan en la honradez, el respeto por los demás, responsabilidad y la lealtad.
generando confianza y promoviendo un comportamiento ético y recto en todos los ámbitos de la vida. La integridad del control público se refiere también a su obligación de ser franco, honesto y justo en todas sus relaciones profesionales, manteniendo rectitud moral, sinceridad en sus actos, no participar en actividades ilegales, engañosas. Este principio es fundamental en la contabilidad, requiriendo una conducta intachable. La integridad del contador público es capacidad de mantener una postura firme basada en normas. Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, la integridad se refiere a la honestidad, transparencia y precisión con que registra, reporta y comunica la información financiera. ¿Por qué un contador necesita tener integridad? Como contador, actuar con integridad puede ayudarle a mejorar la satisfacción del cliente, a mantener relaciones y a mantener relaciones positivas con los dueños de los negocios, inversionistas y otras partes interesadas pueden confiar en el contador para obtener informes financieros de su negocio o empresa y otros detalles que consideren muy privados. Miremos acá tipos de integridad. Integridad en lo físico. Esto va para cada contador público que ejerce la carrera de la ciencia contable, lógicamente, ¿no? Fíjense, tenemos integridad en lo físico. Debe tener el cuidado del cuerpo extremadamente frente a los demás, como la forma de vestir, forma de expresión y forma de comportamiento en un grupo. Debe tener integridad psíquica, que es el derecho y la cualidad de conservar todas las habilidades y capacidades mentales, emocionales y intelectuales de una persona. Comportamiento racional del control público. Integridad moral. Virtud de ser honesto y vivir de acuerdo con los principios éticos firmes, manteniendo una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, independientemente de las circunstancias o presiones externas. La integridad en lo laboral es adherirse consistentemente a sólidos principios y valores morales y éticos en el trabajo, incluso cuando es difícil o inconveniente. Siempre hay que estar sólido en nuestros principios, siempre hay que mantenerse firmes, porque el contador que carece de estos tipos de integridad, entonces, ¿de qué ética estamos hablando? Ética en la parte contable estaremos hablando. De qué integridad estaremos hablando de su trabajo? ¿Y qué es la responsabilidad? Es la capacidad de un individuo para conocer las consecuencias de sus actos y asumir la obligación de responder por ellos. Responsabilidad. Ya sea cumpliendo compromisos, corrigiendo errores o reparando daños. Se manifiesta con un valor ético y social que se cultiva a través de la convivencia y la experiencia, permitiendo tomar decisiones positivas y generando confianza en la relación. A veces pedir disculpas vale 100 veces que quedarse callado o asumir algo que no lo es. Explicar algo que se cometió un error, pedir disculpas es justamente tener un valor como control público. Nadie está libre de cometer un error. Nadie está libre de hacer, de repente caer en actos ilegales, ¿no? Pero ese acto ilegal puede ser de repente porque ha sido adrede, que ha sido impulsado por alguien, pero que nos compromete a cada uno de nosotros y hay que reparar ese error diciendo la verdad, justamente. ¿Qué es la responsabilidad del control público? Las responsabilidades de un control público influye llevar y presentar la información financiera a tiempo u oportuno para nuestros clientes, auditar los registros y procesos contables y financieros de nuestros clientes, ofrecer asesoramiento estratégico para optimizar la salud financiera de una organización. Un control público debe garantizar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales, mantener la integridad de los registros financieros y actuar con ética profesional. La responsabilidad del control público abarca la ética,
la competencia profesional, el cumplimiento legal y fiscal, la gestión íntegra de de la información financiera, la asesoría para la toma de decisiones, la presentación de informes correctos, debe mantener la independencia de criterio, la confidencialidad de la información y estar constante actualización de sus conocimientos. Su actuación genera responsabilidad civil, penal y social, ya que influye en el desarrollo económico y bienestar de una sociedad. Entonces, cada contador es responsable de nuestros actos frente a nuestros clientes, frente a nuestros inversores, frente al Estado, frente a la sociedad y frente a nuestra propia familia. ¿Qué es transparencia? Como contador público, debemos hablar que es la cualidad de una persona, de un contador, organización de ser abierta y clara en sus planes y divulgación de información, permitiendo que todo sea visible y comprendido por el público sin nada que ocultar. Transparencia, cuentas claras, no hay borrón ni cuentas nuevas. En el contexto de los servicios públicos, es un principio que obliga a los funcionarios a poner al alcance de los ciudadanos información relevante sobre su gestión, a ser previsibles y a permitir que se les escrute públicamente para promover la rendición de cuentas y combatir la corrupción. En el campo privado, implica que una organización comparte de forma abierta y clara información sobre sus procesos, decisiones, objetivos y acciones con sus partes interesadas, como clientes, sus empleados, sus inversores. Este principio fomenta la confianza, la lealtad y la rendición de cuentas, mejorando la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la empresa. Transparencia del contador público. La transparencia en la labor del contador público se refiere a su compromiso ético, ser honesto, con precisión y la rendición de cuentas en la presentación de su información financiera, actuando siempre sin riesgos, sin sesgos ni intereses personales. Los controles públicos garantizamos la transparencia, debe garantizar la transparencia al presentar datos claros y veraces, cumplir normativas, prevenir fraudes y consolidar la confianza de los mercados financieros, lo que contribuye a la estabilidad económica y al crecimiento sostenible de las organizaciones. Transparencia es justamente lo que cada contador en lo posible al 100% debe decir claramente sobre su labor realizada en sus estados financieros o en su asesoramiento, ¿no? Entonces, los contadores públicos actuales que tenemos justamente esa misión, tenemos esa obligación moral de ejercer nuestra carrera contable de tal manera de que nuestros inversores, nuestros clientes, nuestra, nuestra propia familia tengan realmente una información clara, veraz y objetiva, ¿no? De lo que ellos pretenden. Y es nuestra responsabilidad como controles públicos colegiados a brindarles justamente con integridad, responsabilidad y transparencia de lo que ellos necesitan. Bien, nuestro, nuestra carrera de control público desarrollamos o formamos parte de en nuestro país, hacemos en el país general, lo hacemos como la sociedad y con nuestros clientes. En cada uno de ellos, nuestra responsabilidad, nuestra integridad y nuestra transparencia debe ser primero, porque de por medio está el crecimiento económico de nuestra nación para el bienestar justamente de su población. Muchas gracias por haberme escuchado esta breve conferencia sobre ética en la contabilidad. Si hubiera algún inquietud, don... Bien.
Creo que no hay participación. En ese caso, yo agradezco al Colegio de Control Público de Ucayali por permitirme por lo menos dar estas expresiones el día de hoy, hacer conocer nuestras reglas que nos ampara nuestro, nuestra ley 28951 y nuestro código de ética con respecto a lo que es la integridad, la responsabilidad y transparencia de de nuestras funciones. Muchas gracias. Dime. Hay una pregunta acá, por favor. ¿Qué retos no veo bien? Profesor, buenas Profesor, noches. buenas noches. Dime. Felicitarlo por el tema, una temática muy relevante en estos tiempos, que es justo y necesario que se reitere siempre este tema. Muy claro en su exposición. Yo he sido el que he formulado la pregunta en el chat referente, hoy en día hay fraudes cibernéticos. ¿Cómo debe afrontar el contador frente a estos fraudes cibernéticos dentro de la organización? Y faltó señalar, según nuestra legislación peruana, cuáles son las sanciones que el contador se ve frente a estos actos de corrupción o frente a actos de fraude. Gracias, profesor. Felicitaciones. Bien, mi estimado colega. Lógicamente, cada colegio de control público, cada colegio de contadores departamentales mantienen sus propios reglamentos internos de cómo debe ser procesado un colega cuando infringe la ley, en este caso, ¿no? Y tenemos ahí el Tribunal de Honor Nacional que mantiene la Junta de Decanos, ¿no? Lógicamente, ellos son las personas encargadas de velar y de analizar el expediente de un contador que haya infringido en los aspectos cibernéticos, ¿no? Que muy poco aquí en el Perú todavía no está bien claro, por el sentido de que es un tema relevante, nuevo, ¿no? Y que está en proceso de desarrollo aún todavía, ¿no? Imagínense que también los bancos mismos todavía no logran hacer o detectar claramente de qué manera van a ellos proceder a ese tipo de investigación, ¿no? Entre otros. Nuestro orden profesional, por ejemplo, en caso del Colegio Ucayali, tenemos justamente un comité de ética en la que el contador público que cometa, dicho, una infracción, ¿no? De esa naturaleza debe ser derivado justamente al comité de ética y a su vez ellos emitir una resolución al, al consejo directivo, pero que a su vez también ellos tienen derecho a una apelación, ¿no? Va a esa apelación, va a estar dado al Tribunal de Honor, que es la Junta de Decanos, Tribunal Nacional. Entiendo yo que la Junta de Decanos también ya debe tener, existe ya sus propios reglamentos internos para justamente ver ese tipo de delitos que deben ser sancionados en control público, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Ok, profesor, muchas gracias. Bien, mi estimado. Bien, señor Recano, doy en todo caso en haber concluido mi conferencia de ética en la contabilidad. Muchísimas gracias y espero que sigan haciendo o realizando este tipo de acciones en los colegios profesionales. Muchas gracias.